Esta mañana, las Naciones Unidas han señalado que el ejército israelí amenazó a más de 1 millón de palestinos de sufrir las consecuencias si no abandonan el norte de la Franja de Gaza en las próximas 24 horas. De acuerdo con un comunicado, el portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, mencionó que las Naciones Unidas consideran imposible ese desplazamiento sin que se acarreen consecuencias devastadoras para Palestina. La ONU incluso hizo un llamado contundente para que, de confirmarse esta orden, sea rescindida de inmediato por Israel para evitar una tragedia mucho peor de la que ya de por sí existe. Pero, ¿qué está sucediendo realmente en Gaza en este momento? Desde primeras horas del día en Gaza y las Naciones Unidas habían confirmado que la orden del ejército israelí también aplicaba a todo su personal y a aquellos refugiados en las instalaciones de la ONU, incluyendo escuelas, centros de salud y clínicas. Por su parte, un oficial de Hamas, citado por la agencia de noticias Reuters, dijo que la advertencia de reubicación de Israel era pura propaganda falsa. Para tener una idea de lo que estamos hablando, la Franja de Gaza es una de las zonas más densamente pobladas del planeta. Ahora, imagínense tener que desplazar al 50% de esta población en tan solo un día. Es prácticamente imposible. Déjenme mostrarles una imagen, amigos, que puede ayudarnos a comprender un poco mejor qué es de lo que estamos hablando aquí. Miren, este gráfico que están viendo muestra la densidad de la población por kilómetro cuadrado en la frontera de Gaza. Ahora, comparen esto con la ciudad de Nueva York, que tiene una densidad de 10.194 personas por kilómetro cuadrado. Bueno, como pueden ver, Gaza casi lo duplica. La Franja de Gaza tiene aproximadamente 41 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho en su punto más ancho. Aquí viene lo interesante. La orden del ejército israelí de reubicar a la población del norte al sur. Pero, ¿cuánto espacio realmente hay en el resto del sur de Gaza? Estamos hablando, amigos, de un área que ya de por sí está, como vieron, superpoblada. Y ahora intentar reubicar a 500,000 de personas en tan solo menos de 24 horas es imposible. Hagamos un poco de matemáticas, solo supongamos que cada familia tiene una casa de 100 metros cuadrados. Ahora, si tienes que mover aproximadamente a 200,000 familias, estamos hablando de que necesitaríamos 20 millones de metros cuadrados para meterlos. Eso es aproximadamente 20 kilómetros cuadrados que ya se encuentran ocupados. No es físicamente posible. Es como intentar meter 1 litro de agua en una botella de medio litro. Y aún así, la pregunta es, amigos, ¿a dónde se van a ir? Tenemos algunas declaraciones de los habitantes de Gaza, de nuestros corresponsales amigos de AFP de esta mañana. ¿Qué dice la gente? ¿Qué está viviendo allí sobre este desalojo masivo de vida o muerte? ¿Cuál es ese lado de la moneda que ellos están viviendo? Vamos a ver. Hubo una evacuación desde el campamento de la playa hasta aquí en las escuelas y clínicas de UNRWA, y estaban seguros en un refugio. De repente, un misil impactó aquí entre la escuela y la clínica de UNRWA para intimidar a la gente y destruirlos. Hay más de un mártir aquí. Hoy no sabemos a dónde ir. No hay un lugar seguro. Hemos recurrido a UNRWA y a las Naciones Unidas. Hoy, Israel está cometiendo masacres contra civiles y nuestros hijos ahora están bajo los escombros. No sabemos dónde están nuestros hijos y no sabemos qué hacer. No tenemos comida ni agua. Estoy apelando a las Naciones Unidas frente al edificio de UNRWA. ¿A dónde vamos? Mientras venía aquí, miré y vi personas, cadáveres en el suelo. No sabíamos qué hacer. Hay cadáveres bajo los escombros. No sabemos a dónde ir. Exigimos que los países árabes tomen medidas y que el mundo nos escuche. Es terrible. No tenemos a dónde ir, dicen. No tienen un lugar seguro. Y si echamos un vistazo a las infraestructuras, nos encontramos, amigos, con otro problema. Las escuelas, los hospitales, todas las instalaciones públicas ya están operando a su máxima capacidad. Incluso ellos mismos no saben en qué momento les va a caer un misil encima. Según las Naciones Unidas, hay alrededor de 275 escuelas en Gaza, con un promedio de 40 alumnos por aula. Con este desplazamiento podemos esperar que estas cifras aumenten drásticamente. La pregunta es,
¿cómo espera Israel que 1 millón de personas abandonen sus hogares y se trasladen en un día sin provocar una crisis humanitaria? Y a esto se suma otra pregunta más. ¿Cuál es el verdadero propósito detrás de este movimiento masivo? ¿Es una estrategia militar? ¿Una táctica de intimidación? ¿O hay algo más que no sabemos? Las próximas horas, amigos, van a ser cruciales para determinar el rumbo de esta situación y no podemos olvidar la pregunta más importante en medio de toda esta tensión y desplazamiento. ¿Qué va a pasar con aquellos que no tienen a dónde ir? Encima de todo esto, Hamás está pidiéndole a las familias palestinas que ignoren las amenazas de Israel. Y como pueden ver, para ambos lados ya las familias en la Franja de Gaza son, por el lado de Hamás, un escudo humano y por el lado de Israel un estorbo que van a remover a como dé lugar en menos de 24 horas. Repito, estamos hablando de 200,000 familias viviendo en 20 millones de metros cuadrados y ahora Israel les está ordenando que abandonen sus hogares y que se trasladen a otra zona. Es evidente que esto va a desencadenar una crisis humanitaria. Como bien lo señaló la ONU, las consecuencias humanitarias van a ser alarmantes. Pero ¿cuál es el verdadero propósito detrás de esto? Parecería que Israel está tratando de allanar el camino para una ofensiva terrestre a gran escala, especialmente porque hemos visto la llegada de miles de reservistas israelíes provenientes de distintos puntos del globo. Numerosos informes sugieren que ciertos sectores militares en Israel argumentan que no pueden erradicar a Hamás sin una incursión terrestre masiva. Y con eso parece que Israel está buscando presionar a los habitantes de Gaza para que se desplacen y de esta forma eviten bajas adicionales. Y es que las cifras son preocupantes ya. Se habla de más de 1,500 personas fallecidas y alrededor de 5,000 heridos. Además de esta situación crítica, no podemos olvidar, amigos, estas imágenes que estamos viendo que son terribles de niños hospitalizados porque sus casas fueron derrumbadas. Es una situación sumamente crítica. Y luego está el bloqueo, la falta de alimentos, la ausencia de electricidad. Todos estos factores crean un panorama desolador y esto sin duda va a ejercer más presión sobre otros países, sobre todo cuando pensamos en Estados Unidos. Hoy vimos la reciente visita a Jordania del secretario de Estado Antony Blinken, que se vio sumido en esta presión para actuar. Incluso el propio Biden salió a pedirle a Israel que respete el derecho humanitario. Y para que veamos eso, amigos, es un reflejo de lo grave que está esta situación en donde niños están pagando ya las consecuencias de esta guerra en la Franja de Gaza. Y hay una preocupación latente que, amigos, esta situación va a desencadenar reacciones en otras partes del mundo. Tanto Israel como Estados Unidos prefieren no hablar mucho de lo que podría pasar, pero también estamos hablando de Hezbolá o Irán. Por eso las próximas 24 horas van a ser cruciales. Se perfilan extremadamente tensas, pero no nos quedemos solo con las cifras y las implicaciones políticas. Recordemos que detrás de todo esto hay personas, hay familias. Por eso queremos llevar la perspectiva a Gaza. ¿Y por qué se está pidiendo este movimiento masivo? Algunos argumentan que es para facilitar un asalto terrestre dada la movilización de tropas reservistas israelíes. ¿Y qué pasa con las personas reales que viven allí? Las familias que han llegado a Gaza, a su hogar durante generaciones, los niños que juegan en las calles, los ancianos que cuentan historias del pasado, todos ellos ahora enfrentan un futuro incierto porque si no se van, se mueren. Más de 1,500 personas, repito, ya han muerto y más de 5,000 han resultado heridas. Los hospitales, repito, están al límite. No hay provisiones básicas, no hay agua, no hay alimentos. Y si bien las noticias, amigos, nos están inundando con estas imágenes y reportes, ¿qué sienten realmente los residentes de Gaza? Esa es una pregunta, amigos, que también tendríamos que hacernos, porque ¿qué está tratando de lograr Israel con esta orden de evacuación? Desplazar a tantas personas, a tantos niños, a tantas familias y provocar una crisis humanitaria tan grave. Y una vez que estas familias abandonen sus hogares, ¿ustedes creen que podrán recuperarlo algún día? Es evidente que no, amigos, y aún así se espera que la población obedezca a estas amenazas. Miren, si hablamos de estadísticas, las cifras nos cuentan una historia desoladora, miles de desplazados, escasez de suministros básicos, una infraestructura en ruinas. Y sin embargo, más allá de los números, está el impacto humano en esos niños que están creciendo en medio de este conflicto, que están perdiendo la vida de sus padres,
ancianos que han visto su hogar destruido, familias enteras buscando refugio en escuelas y calles porque no queda un lugar seguro al que puedan ir. Ahora, en el plano diplomático, ¿cuántos líderes mundiales como Anthony Blinken se desplazan a la región buscando soluciones? Cuando eso pasa, amigos, hay que preguntarnos qué pueden hacer realmente. ¿Están dispuestos a desafiar las normas establecidas y a desafiar a la postura que Israel está asumiendo en estas horas? Y aquí viene otra pregunta. ¿Qué pasa cuando los esfuerzos humanitarios se ven obstaculizados? Las advertencias militares y la falta de corredores humanitarios están poniendo en riesgo, amigos, las operaciones de socorro. La necesidad es inmensa. Agua, alimentos, medicamentos, la lista sigue, pero ¿cómo se entrega ayuda en medio del caos si los mismos trabajadores humanitarios están en peligro y no pueden realizar su labor? La esperanza queda solo para aquellos que dependen de esa ayuda que no va a llegar. Y es vital por eso, amigos, desafiar toda la desinformación y los conceptos erróneos que nos están bombardeando en las redes sociales. A pesar de la retórica y la política, hay una verdad que ya nadie puede negar. Los palestinos, como cualquier otro pueblo, también tienen derecho a una vida digna. Es hora de cuestionar y desafiar los estándares dobles que prevalecen en muchos noticieros y discursos en este conflicto. Entonces, mientras observamos desde la distancia, preguntémonos, si la situación fuera al revés, ¿cómo nos gustaría que el mundo respondiera? ¿Cómo reaccionaríamos si fueran nuestros hijos, padres o amigos los afectados? Es un llamado no solo a la empatía, a la acción informada, porque al final del día, amigos, todos queremos la paz, la seguridad, la prosperidad, sin importar de qué lado del conflicto estemos. Y ese deseo común puede ser el puente hacia una solución duradera. Imagínense un momento en el que tienen que empacar todo lo que tienes en tu casa con la esperanza de regresar, pero sin la certeza de cuándo o si alguna vez lo podrás hacer. 24 horas para dejar toda tu vida. Llevan consigo algo de agua, un poco de comida quizás, suficiente para mediodía, porque muchos de ellos ya no tienen ni siquiera para esta noche. Esta es la realidad que están enfrentando miles de personas en este conflicto justo ahora, mientras estamos aquí hablando. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Y lo más importante, ¿qué se está haciendo al respecto? Si hiciéramos un rápido repaso por los datos, amigos, nos vamos a enfrentar a una triste verdad. Según las Naciones Unidas, millones de personas en el mundo se encuentran desplazados debido a conflictos y persecuciones como estas, y la gran mayoría de ellas no tienen acceso a recursos básicos como agua potable, alimentos y refugio adecuado. ¿Pueden imaginarse vivir en una situación donde incluso el acceso al agua es un privilegio y es un arma de guerra de las potencias? Ahora, quizás algunos estén preguntando si hay tantas organizaciones humanitarias en el mundo, ¿por qué nadie hace algo para llevarles un poco de ayuda a estas personas? La respuesta es fácil. Porque en este conflicto armado, Israel ha puesto un asedio o un cerco total a la franja de Gaza y nada puede entrar, ni siquiera agua, ni siquiera alimentos. Eso por supuesto que va en contra del derecho humanitario internacional. Por eso las tensiones políticas y los bloqueos son barreras terribles cuando se toman de esta manera. Y a esto se suma la falta de infraestructura, las restricciones de movilidad. Si un trabajador humanitario no puede acceder a una zona en conflicto, ¿cómo se supone que se ayude a esta pobre gente? Aunque es fácil, amigos, encontrar un panorama sombrío, es vital recordar que detrás de cada estadística hay una historia, como la de aquel que lleva el agua y comidas para unos días con la esperanza de un futuro mejor, o aquellos niños que solamente quieren ver vivos a sus padres de nuevo, pero que cuando despierten, lamentablemente, ya no van a estar ahí. Son noticias muy tristes, amigos, y lo único que nos queda es tratar de seguir informados, tratar de no dejarnos llevar por toda la desinformación que está circulando por muchos medios de comunicación que solamente nos están dando una cara de la moneda, y no podemos politizar este tipo de cosas porque al final todos somos seres humanos y no podemos nosotros aceptar la desgracia cuando es de un bando y hacer como que no vemos del otro. Como dato final, ¿sabían que según el informe mundial sobre el desplazamiento interno, solo en el último año millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares debido a conflictos y desastres? Estas cifras, amigos, son alarmantes, pero lo que hoy estamos viendo en Palestina es otro nivel.